Hola, ¿qué tal amigos que siguen consejos divinos? Les saludo con mucho gusto y pues este es como una grabación especial, si queremos llamarlo así, por los eventos de Asbury, allá en Kentucky, en este seminario teológico en Asbury, en Estados Unidos, y me acompaña Adolfo Ocampo para platicar sobre este asunto. Bienvenido, Adolfo. Hola, ¿cómo estás, Efra? ¿Cómo estás, Efraín? Pues contento nuevamente de compartir este espacio y bueno, platicar de este tema que está causando mucha polémica, controversia, ánimo incluso también. Sí. Y bueno, es un fenómeno que catalogan como el primer avivamiento en el tiempo de las redes sociales, ¿no? Así es. Estaba buscando aquí mis notas aquí está. Ok. Sí, gracias, Adolfo. Así es, que sí es, queridos amigos. Y primero les quiero compartir un video que publicó el doctor Thomas McCall, que es el presidente de teología, digamos del departamento de teología, allá en el Asbury Theological Seminary, el seminario teológico de Asbury. Entonces, esto que ustedes van a ver va a contextualizar. Probablemente algunos no saben de qué le estamos hablando. Bueno, con este video en el que él opina acerca de las cosas que han estado desarrollándose allá en la capilla del seminario. Ya, pues ya tiene más de una semana que esto está pasando allá. Él pone el contexto, narra lo que ha estado viviendo y da unas palabras que me parecen muy pertinentes para este momento, para tanto para los que creen que Jesús ya viene y que está preparando a su iglesia con este gran avivamiento, como para los que ven con mucho escepticismo esto que está pasando. Entonces, vamos a ver este video del doctor Macao. Un miércoles en la mañana, escuché que algo inusual estaba ocurriendo en la Universidad de Asbury. Estaba ahí porque, además de mi trabajo en el Seminario Teológico de Asbury, enseño un curso en la Universidad de Asbury. Además, tengo dos hijos en la Universidad de Asbury, entonces, claro que estaba interesado. Escuché que algo pasaba en la capilla y que de hecho el tiempo de capilla se había extendido por horas. Vengo de un contexto en el que he sido inmensamente favorecido por diversos encuentros espirituales en reuniones especiales. Pero también vengo de un contexto en el que, en algunos casos en los que estaba propenso a, no sé cómo decirlo, manipulación. Estos eventos que trataban de producir o recrear manifestaciones del Espíritu Santo, y algunas veces tratando de manejar las piezas de una manera tal que produjera el efecto deseado. He estado en reuniones y campamentos de avivamiento. Soy un poco escéptico a las emociones desbordadas y bastante alérgico a la manipulación. Pero también me alegra ver al Señor moverse, así que entré a la capilla preguntándome qué vería. Entré y en un par de minutos me quedé sin palabras. La gente que vive de enseñar teología usualmente no se queda sin palabras. Pero así me quedé. El capellán Greg Hasselhoff me saludó a un costado de la plataforma. Ni siquiera podía hablarle. Vi estudiantes, algunos cientos de estudiantes cantando suavemente, algunos de ellos con las manos levantadas en alabanza. Vi estudiantes orando en grupos pequeños, algunos de rodillas en el altar. Vi otros estudiantes hablando entre ellos en grupos pequeños. Había gozo, era tan evidente en sus rostros. No me quería ir. Me quedé lo más que pude la tarde del miércoles. Cuando pude regresé a la capilla el miércoles por la noche y todo seguía. Regresé la mañana del jueves y encontré a un grupo de estudiantes que se quedaron toda la noche orando.
Regresé por la tarde del miércoles. Volví la noche del miércoles. Regresé el jueves en la mañana. Volví la tarde del jueves y luego también la tarde del viernes. Cada vez vi a esos estudiantes tan hambrientos de Dios, estudiantes tan vivaces en la presencia de Dios. Entendí por qué las personas no podían esperar a llegar ahí y no querían irse. Había estudiantes que corrían a la capilla. He estado en la iglesia toda mi vida. Mi papá fue un pastor maravilloso. He estado en maravillosos ambientes de alabanza. No he visto nada como esto. Había una sensación de serenidad y calma, de gozo y alabanza casi inexplicables. Me senté pensando, aquí están estos chicos. Muchos de ellos, la mitad de sus vidas, han pasado por tiempos de confusión política, miedo a las enfermedades, profunda ansiedad por todos lados, hostilidad y frustración, algunas veces de completo odio y veneno. Y aquí ellos entran al lugar, rodeados de este profundo sentido de amor santo, rodeados de este sentido de plenitud y de pertenencia. Claro que no querían alejarse de ello. Esto continuó el sábado en la noche y de hecho el domingo por la mañana. Lo que Dios estaba haciendo era innegable. Hablé con estudiantes dentro y fuera del auditorio Hughes. Estudiantes que estaban siendo afectados en cuanto a lo que les importa, lo que quieren hacer con sus vidas y cómo quieren servir, siendo, en algunos casos, dramáticamente transformados. Es obvio para mí que Dios está obrando. Y entiendo que hay, por supuesto, lo que John Wesley llamó medios ordinarios de gracia y medios extraordinarios de gracia. Este es un momento extraordinario. No es que el ordinario no sea necesario. No es que no sea necesaria la palabra o el sacramento. De ninguna manera reemplaza el largo camino de obediencia, el largo camino del discipulado. De ninguna manera desplaza la importancia de una vida cristiana disciplinada en servicio gozoso a otros. La mayor parte de nuestro crecimiento en la fe cristiana se da en esos momentos cotidianos. Y sería un error ver que uno de esos momentos extraordinarios reemplacen a las maneras ordinarias en las que Dios trabaja. Pero todos deberíamos estar agradecidos por lo extraordinario. Solo necesitamos reconocerlo, celebrarlo, abrazarlo, agradecer a Dios por ello. Les dije a mis estudiantes en la clase de teología antropológica que hemos sido creados para ser criaturas que adoran a Dios. Y que nunca estamos más vivos, ni más completos, ni más llenos, que cuando dejamos de centrarnos en nosotros mismos, sino más bien en Dios y en el prójimo. Lo que Dios está haciendo y lo que ha hecho es excepcional, y estoy muy agradecido por ello. Por supuesto, cuando Jesús y sus discípulos estaban en el monte de la transfiguración, Pedro quería hacer unas enramadas para quedarse ahí. Y Jesús dijo que eso no era así. Jesús los envió. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Pentecostés, no se quedaron en el aposento alto. Los envió al mundo. Y claro, en algún punto hacia adelante, nosotros seremos enviados. Eso también es parte de la obra de Dios y deberíamos de celebrar eso también. Entre tanto, ¿qué pasará? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué está haciendo Dios? Sabemos y deberíamos saberlo si miramos la historia de estos movimientos de Dios.
Debemos entender que esto atrae a todo tipo de gente. Atrae a aquellos hambrientos y sedientos de justicia. Atrae a aquellos desesperados. Estos movimientos también atraen a curiosos espirituales. Están haciendo turismo espiritual aquí. También sabemos por la historia de estos movimientos en el Nuevo Testamento que inevitablemente atraen a falsos maestros y herejías y atraen a personas con motivaciones malvadas. Pido a aquellos que aman la Universidad de Asbury y el Seminario Teológico de Asbury, oren por nosotros, por sabiduría y discernimiento para el liderazgo, por fortaleza, por paz y por aquella que sobrepasa todo entendimiento, que llene nuestras mentes, corazones y almas, y que resulte en amar a Dios y amar al prójimo. Ora porque conozcamos más a Dios, y al conocer a Dios, amaremos más a Dios. Y al amar más a Dios, odiaremos el pecado por el que Cristo nos redimió, y amaremos al prójimo más y más. Así que por favor, ora por nosotros mientras vamos hacia adelante. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, ahí ya tienen el contexto de lo que está pasando, narrado por alguien que lo ha estado viviendo. No vamos a comentar el video, ya está muy claro ahí lo que el doctor McCall quiso decir y expresar, ahí está, no hay necesidad de comentarlo, solo queremos hacer algunas reflexiones. Nosotros como ustedes tenemos preguntas, no tenemos respuestas, estamos igual que ustedes, pero lo primero que quiero comentar, Adolfo, y que es necesario que la gente sepa, reflexione, lo que sea, es que hay dos extremos de lo que ha estado pasando allá en Asbury. Uno de los extremos es totalmente escéptico. No solo es escéptico incluso, sino que es crítico eh, en cuanto a las cosas que están pasando y está diciendo, no, eso no puede ser porque lo están llamando avivamiento. Hay que empezar por eso. Le están llamando avivamiento. Hay gente que está muy cerca de estas situaciones, como el doctor McCall. Está tratando de ser muy prudente en eso, pero la gente en general está llamando avivamiento. Entonces, uno de los extremos es la gente que dice Jesús ya viene, nos está preparando para su segunda venida, para el gran avivamiento que va a ocurrir en todo el mundo. Y entonces, qué padre. Está empezando ahí, ¿no? Ya están echando las campanas al vuelo de que Jesús regresa, aunque no se estén cumpliendo las profecías. Pero bueno, lo ven algunos, digamos, de ese extremo positivo, lo están viendo como, bueno, no van a pasar ya los acontecimientos, pero ya está iniciando lo que Dios quiere hacer. Bueno, Una señal, ¿verdad? De su regreso. exactamente. Y el otro extremo, que es de los escépticos, pero también de los críticos que dicen, no, esto no tiene que ver con el Espíritu Santo, esto no es ningún avivamiento, citando autores, citando teólogos, y están diciendo, no nos hagamos ilusiones, eso no va a pasar. Son un grupo de estudiantes que pues están muy animados buscando a Dios, qué padre, pero no tiene nada que ver con avivamiento ni nada. Entonces tenemos esos dos extremos, Adolfo. ¿Tú cómo lo has visto desde allá, desde Estados Unidos? La información a la que has estado expuesto, que también de información de Latinoamérica, pero ¿a qué has estado expuesto tú desde allá? Pues sí, fíjate, Efra, que es ha sido todo esto, ha pasado de una noticia normal o cotidiana, una nota sobre a un acontecimiento evangélico que casi siempre cuando se enuncian algún acontecimiento en el ámbito eclesiástico, pues es negativo, ¿verdad? Ahora creo que ha causado también tantas dudas, tanta suspicacia, porque no saben cómo interpretar este acontecimiento, ¿verdad? Y por eso se ha polarizado verlo desde el lado muy positivo y desde el lado crítico, incluso negativo y tachándolo como algo espiritual. Mira, te partimos, si quieres, desde mi apreciación, desde mi punto de vista, porque
Cuando oigo por primera vez la noticia y empiezo a ver algunos comentarios y empiezo entonces a documentarme más profundamente con algunos canales digitales que se especializan ya en cuestiones del tema evangélico, protestante, cristiano. La primera impresión a mí fue, híjole, como de coraje, de ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué están disparando una situación y dando una perspectiva? Como dices, va a haber señales, la Biblia es específica en lo que va a pasar cuando vengan los últimos días. Estamos viviendo, sí, los últimos días, pero eh, tienen que pasar una serie de cosas antes de que llegue esto. Entonces, esto es otra vez ridiculizar el Evangelio y todo lo que esto significa. Fue mi primera impresión, para serte honesto. Pero conforme iba viendo comentarios de personas conocidas, personas que tienen pues muy clara, determinada posición, este, eh, a favor y otros en contra, la verdad me fui cuestionando y dije, bueno, ¿por qué no? Porque debe ser, simplemente en el contexto, y lo sabemos, en nuestras iglesias, estemos aquí en Estados Unidos o esté en México, no hay colas de personas que estén queriendo entrar para orar o para Exacto. cantar o para escuchar O una para ir un palabra. domingo a la iglesia, o sea, en general, Claro, cualquier reunión. ¿cuánto trabajo nos cuesta a nosotros como pastores convocar a las personas para que vayan un rato, un día, entre semana, una vez al mes, a una reunión de oración que va a durar una hora, hora y media? Eh, Muchísimo. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto Perdón, nos... Sí, no te lo... especialmente si son jóvenes. Claro, especialmente, si son jóvenes además. Y además, jóvenes anglos que tienen una dinámica muy diferente en sus iglesias, los servicios, si me preguntas en la experiencia aquí en Estados Unidos, no son como los de Latinoamérica, que pueden durar hasta 2 horas y media, incluso algunos hasta 3, ¿verdad? Si está muy fervoroso las cosas, o el pastor se pasó y da su sermón de hora y media, ¿verdad? Eh, ya la gente está viendo su reloj, ya la gente quiere salir, ya cumplió con Dios, ya necesita continuar su vida fuera de, pero que se escuche algo de ir jóvenes, y ya no solamente jóvenes, uno ve las fotos, ve las imágenes, ve los videos que están reproduciéndose y están viendo familias completas, adultos, personas hasta fuera del condado de donde se encuentra el seminario en Kentucky para poder ser parte de. Y eso ya de por sí es un milagro, ¿no? Ahora recordé, yo estoy compartiendo el Evangelio de Mateo en la iglesia donde pastoreo y eh, en unas semanas me tocará ver la alimentación de los 4,000, ya habíamos visto la alimentación de los 5,000, y había un comentario, porque también estoy haciendo mis lecturas de la Biblia en un año, y decía que Jesús, le decían los discípulos a Jesús, ay, pero no tenemos pan para alimentar a tantos, ¿no? En el segundo milagro de los 4,000. Y Jesús los confronta y les dice, pan, ¿de qué me están hablando? Otra vez pan, o sea, ¿no se acuerdan que alimentamos a más de 10,000 o 15,000 personas, porque nada más contaban a los hombres, no a los niños ni a las mujeres, con 5 peces y con 5 panes y 2 peces? O sea, para mí multiplicar la comida no es nada, es algo que podemos hacer. No estoy hablando de eso, estoy hablando, dice, de lo que significa el propósito de mi vida aquí, lo que yo puedo satisfacerles, ¿verdad? ¿Quién soy yo? No se trata de pan, sino de multiplicar
este mensaje de esperanza a los demás y que para mí no hay nada imposible. Estoy comprobándoles que soy el Hijo de Dios. Eh, este evento específico ya es algo simplemente milagroso por congregar a jóvenes, porque haya empezado en un lugar académico, aunque sea un lugar académico que permite y tiene una enseñanza basada en la Biblia, eh, tiene sus asegúnes, y que haya durado tanto tiempo y que la gente quiera seguir participando de ello. Um, Está este otro extremo, las personas que dicen, no, no, no es un avivamiento, de verdad, por esta que no. ¿Por qué? Porque fulano de tal, bueno, primero te sacan la Biblia, ¿verdad? Dice, este, dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, que estén cantando, que estén orando, eso no quiere decir que es un avivamiento real, lo que tú compartías, ¿no? Nadie puede suplir la palabra. La palabra es lo principal. Y entonces empiezan a comentar otras personas dentro del mismo chat. Sí, ojalá la gente no quisiera quedarse nada más cantando y llorando, como si fuera cualquier cosa, o si fuera algo fácil, o algo que se da de manera natural o innata. Ojalá la gente se quedara escuchando 5, 6, 7 días la palabra de Dios. Sí, claro. Bueno, Y aquí es muy interesante esto que comentas, porque independientemente de lo que sea, o sea, yo, por ejemplo, he estado evitando hablar del tema, he estado revisándolo. Yo en mis conversaciones personales no he usado la palabra avivamiento, yo, no porque no crea que no es, eh, pero he querido observar primero, antes de ponerle cualquier nombre, he querido observar desde lo lejos lo que está pasando. Pero lo que quiero decir es esto que estás diciendo, que hay gente que, ¿cómo decirlo? Estoy tratando de buscar las palabras. Yo creo que algunos están cayendo en decir, el avivamiento que yo esperaría o que yo imagino necesita ser así. O sea, si se sale de esos parámetros, no es avivamiento. Yo no sé, o sea, Dios podría hacer lo que Él quisiera y lo puede hacer y lo va a hacer. No va, el avivamiento que haya, si lo habrá, algunas personas creen que es totalmente indispensable que haya un avivamiento, cuando pues, creo que, porque los avivamientos son cíclicos. En la historia del cristianismo nos muestra que los avivamientos son cíclicos, es decir, despegan y luego mueren. Y vienen tiempos pues que no son de avivamiento, por llamarlos así, y luego viene, después de muchos siglos, otro avivamiento. Pero es decir, lo que quiero decir con esto es que un avivamiento no va a resolver los problemas de la iglesia. Un avivamiento, desde mi punto de vista, desde mi estudio de la palabra, y esa es mi perspectiva, no resuelve las necesidades y los problemas de la iglesia. Tiene que ser la perseverancia de la propia iglesia, el amor que profesa la iglesia a Dios y a su prójimo, sea cristiano o lo que sea. Ese es su vivencia del evangelio, es lo que Dios usa para transformar comunidades, bueno, familias, comunidades, naciones, no un avivamiento que claro que tienen su lugar en la historia, no digo que no. Ahora, mira, cierro con este comentario. Entonces, Dios puede hacer lo que quiera en el momento que quiera, pero si no es con nuestros parámetros de nuestras expectativas, pues bueno, no sé. es exactamente donde yo quería volver a regresar en la plática, porque estas otras personas que no consideran que este puede ser un avivamiento, porque como bien dices, en su mentalidad, en su perspectiva, en su información, no cabe que esto que está pasando en Ausbury sea un real avivamiento. Me llamó la atención que una de las personas
que están en contra, que no querían comentar también sobre el avivamiento, pero por si las moscas, pues mandaron un artículo de Jonathan Edwards, un conocido teólogo reformado, y da las 5 evidencias genuinas para determinar si un avivamiento es o no del Espíritu de Dios. Número 1, una obra del Espíritu nos llevará a amar a Cristo. 2, una obra del Espíritu destruye las obras de Satanás y el pecado de los hombres. Una obra del Espíritu en las 3 guía a un mayor interés en las Escrituras. 4, una obra del Espíritu convence de las verdades de las Escrituras. Y 5, una obra del Espíritu genera amor a Dios y al hombre. Pues son cosas muy buenas. Oye, pero esto todavía puede pasar. O sea, Claro, no hay manera claro, de decir que esto no va a pasar. exactamente. El punto no es que son cosas muy buenas que no vayan a suceder. El punto es que si son las evidencias genuinas, lo que está pasando en este lugar no lo es, Hasta ahora, porque digamos. simplemente es una expresión de efervescencia emocional, según ellos. Eh, pero no es la información que está sucediendo ahí en el lugar. Entonces ya estoy prejuzgando porque como tú bien dices, no es lo que yo espero y como quiero que suceda un avivamiento, ¿no? Yo creo que finalmente debemos estar ante la expectativa, ¿no? Hay muchos que están muy celosos de que no les haya pasado a ellos, algo así. Eso lo puedo percibir en muchísimas publicaciones, muchísimos artículos y comentarios. Están celosos por usar una palabra, pues, lo más bonita posible. Y otros, lo que veo, Adolfo, también, y lo comentabas hace rato, de alguna manera, pero yo pienso que hay una necesidad, y lo vengo diciendo desde hace 10 años por lo menos, que hay una necesidad brutal de avivamiento. La gente todo el tiempo habla de avivamiento, no todos los cristianos, obviamente, pero muchos están como el avivamiento, como con una necesidad de que llegue un avivamiento. Y yo no sé si va a pasar o si tiene que pasar. ¿Quién dice que tiene que pasar? Incluso ven el surgimiento de la iglesia primitiva como un avivamiento. Bueno, no sé si eso sería un avivamiento, yo no lo creo. Yo creo que el plan de Dios tomando forma y concretándose en la historia de la humanidad, el surgimiento de la iglesia. No creo yo, desde mi estudio personal de la palabra y de la historia de la iglesia, yo no llamaría un avivamiento al surgimiento de la iglesia cristiana, de la iglesia de Cristo, más bien. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, eh, tenemos que definir las cosas hasta donde están ocurriendo, no lo que quiero que pase o lo que no quiero que pase, ni lo que espero que pase. Ahí están, llegamos hasta aquí, hasta lo que está pasando. No ha pasado muchas cosas más de las que describió el doctor Macao, que es una búsqueda de Dios espontánea. ¿No? Sí, que si hay sospechas de que si fue alimentada en un principio por la curiosidad, por la necesidad de formar parte de algo como esto, ¿no? Pues es posible que en un principio hubo curiosidad, ¿no? Pero eso no va a determinar lo que pase con esto que está pasando, ¿no? Por un lado. Veo que hay un temor de muchos que están yendo, pero que también desde muchos kilómetros de distancia, hay un temor de quedarse fuera, ¿no? Es una urgencia por decir, esto es un avivamiento, ¿no? Y quiero formar parte de esto. Y hubo algo que no sé si te enteraste, Adolfo, por ahí algunas publicaciones en cuanto que no nada más ha habido alabanza y oración y compañerismo, por ahí se habla de que ya hubo por lo menos un exorcismo, pero bueno, hay que tomarlo pues con prudencia, pero bueno, ya se habla de eso. Y quiero hablar también, Adolfo, brevemente de que el doctor Craig Keener, que es un erudito, del estudio de la palabra, que da clases precisamente ahí en Asbury, en el seminario teológico,
Él está ahí, él ha ido más o menos contándole al mundo, a sus seguidores, las cosas que él ha ido viviendo. Y él en particular me parece un hombre muy mesurado, muy prudente, y él no ha querido usar, no ha querido usar el adjetivo avivamiento. Bueno, el sustantivo, más bien, avivamiento, pero como adjetivo, ¿no? De lo que está pasando. No lo ha querido describir así y él usa palabras como, bueno, lo que sea que esté pasando, esto es. Bueno, me parece una postura apropiada. Claro, si hay alguien que diga, esto es un avivamiento, bueno, pues adelante, ¿no? No vamos a decir que no pueden, que está prohibido hacer eso. Bueno, tendrán sus razones y sus bases para creerlo. Em, finalmente, quiero comentar que eh, la manera en la que terminó el video el doctor Macal en cuanto a que eventos de este tipo, espirituales, que podemos llamar, no, quizá no únicos, pero sí especiales, ¿no? Que no están ocurriendo todo el tiempo. Yo creo que lo que están diciendo en cuanto a deben, esto que está pasando, donde esté pasando, como esté pasando, no debe sustituir el discipulado, no debe sustituir una vida cristiana de obediencia, de Sí. compromiso. Mira, antes de que toques esa parte, como yo creo que sería algo que podríamos cerrar la plática, esta parte sobre la situación de lo que hace el discipulado para que tú puedas crecer, ser un cristiano maduro. Yo quiero hacer algunas eh, observaciones, porque hablamos de lo que la gente percibe, de lo que dicen otros eruditos sobre cómo debe ser un avivamiento genuino, ¿verdad? Sin citar la Biblia, pero ellos dicen que así debe ser, ¿no? Este, ahora, ¿qué dice la Biblia? Tú decías hace un momento que desde tu perspectiva no consideras que el nacimiento de la iglesia primitiva que narra Lucas en Hechos sea parte de el primer movimiento de avivamiento, digamos, que sucedió en el cristianismo. Yo con una de las personas que dialogaba a través de las redes sociales eh, sobre bueno, qué es lo que está diciendo la Biblia, porque ella me había confrontado con Romanos, ¿no? El creer viene por el oír, ¿verdad? No por el cantar o, por o por estar reunidos en forma masiva en un lugar durante 7 días. este, para mí inmediatamente viene a mi cabeza Hechos 2, ¿verdad? Cuando viene el Espíritu Santo hacia los discípulos que estaban esperando, ¿verdad? En la fiesta de la Pascua y estaban orando y estaban concentrados, orando, simplemente buscando a Dios después de que Cristo había sido crucificado y estaba viendo con una incertidumbre, persecución, y de repente viene esta manifestación extraordinaria, sobrenatural, sobre la distribución de dones espirituales a estos Galileos que se manifestó en una forma espectacular, pero también muy visible, incluso audible para los que estaban alrededor de los discípulos, hablando diferentes idiomas, Galileos hablando diferentes idiomas de las personas que venían de las diferentes ciudades y países a adorar en Jerusalén por el Pentecostés, por la Pascua, y estaban hablando el idioma que ellos conocían, pero que sabían que los galileos iletrados, con poco conocimiento apenas de lo que dice su ley, no de los idiomas del mundo, podían hablar y no solamente lo hablaban, sino lo entendían. Y lo entendían las personas que no estaban recibiendo esa manifestación, pero que estaban ahí y que sabían el idioma. Eh,
Y fue, pues si eso no es un avivamiento, entonces, ¿qué es? ¿No? Cuando pasa algo espiritual de esa magnitud que es totalmente contrario a la regularidad o a la normalidad, y es una señal visible, y no solamente, como te dije, visible, sino audible. Entonces, aquí está esta parte donde eh, hay esta manifestación. Y llegó después la contra, ¿verdad? El contraargumento, diciendo, sí, amén a la palabra, ¿verdad? eh, Pero, eh, pero, ¿no? Eh, había puesto, unos se asombraron, otros se burlaron, porque estaba diciendo al final del texto de este capítulo 2 que dice, no deben estar borrachos, ¿verdad? Llenos de mosto, la versión 60. Entonces unos se asombraron, otros se burlarán cuando están sucediendo estas manifestaciones espirituales. Las consecuencias de esto le ponía a la persona con la que argumentaba, debe ser la sensibilidad y el hambre de escuchar la palabra y cambiar de dirección, ¿verdad? Su vida eh, y no aferrarse a corrientes doctrinales que a veces se apoderan de la verdad. La verdad es lo que dice la palabra. y Entonces me dice amén a la palabra, pero tu comentario no, porque te faltó agregar lo que dice después del versículo 14 en adelante, que es cuando Pedro pues se para al ver que la gente está desconcertada, está interesada, está anonadada, bueno, está ahí, está concentrada. Y entonces Pedro empieza a decirles, esto es lo que está viendo, esto es lo que está sucediendo, estos no están borrachos, lo que está pasando, y empieza a hablar de Cristo y de lo que les dijo que vendría, que cosas mayores vendrían, que tendrían el Espíritu Santo. Eh, y, y bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La manifestación en la parte bíblica. Aquí fue la manifestación del Espíritu y después la predicación y la exposición de lo que estaba sucediendo con esa manifestación sobrenatural. y yo creo Y que justamente ahí está la bronca, o sea, queremos esquematizar y decir, el ah, espíritu actuó de esta manera, por lo tanto tiene que seguir actuando de la misma manera, de la misma, y no es así, ni siquiera si claro, comparamos los avivamientos que ha visto en la historia de la iglesia, no han sido exactamente iguales. exacto. Estas personas de Augsburg estuvieron expuestos, estaban haciendo su capilla y tuvieron Después un de una tiempo predicación, estuvieron orando y predicaron sobre Romanos, que fue un sermón. No tengo inmediatamente el dato, pero a ver si ahorita lo busco rápido, de qué pasaje exactamente de Romanos está en Protestante Digital, esta revista que está diciendo qué es lo que estaba predicando aquel maestro que estaba dirigiendo la capilla y que fue en la oración donde estaba animando a las personas a que hicieran un ejercicio de contristación, de reflexión, de arrepentimiento. Y obviamente, por mucho que uno quiera animar a las personas, si el Espíritu Santo no se manifiesta en los corazones, no hay regeneración y no hay absolutamente nada. Y después quedaron ahí, siguieron cantando, siguieron haciendo y estando reunidos juntos y haciendo colas enormes para hacerlo. Y el último punto que quiero tocar de esto es que no es, no es que exista no es por lo que está sucediendo en Augsburg, Kentucky, que podemos decir que hay un avivamiento o que podemos rechazar que no lo hay. Tenemos que ver todo lo que hay alrededor. Hay gente que está viniendo a Cristo, hay gente que está entregando su vida mucho más que hace algunos años, incluso mucho más personas antes de la pandemia. Las iglesias están volcándose, las iglesias que están trabajando, que están buscando conectar a su congregación con Dios y que tengan una madurez,
están regresando a los templos porque están recibiendo alimentación, porque tienen hambre, porque vieron una manifestación de muerte, de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, y no había cura, no había cómo hacerlo. Vieron que su vida era finita, se hicieron conscientes de eso y empiezan a buscar a Dios, pero en los lugares donde esas iglesias están cumpliendo con su propósito y función y están creciendo, ¿verdad? Eh, es increíble. Y yo me enojé por eso al principio, porque dije, yo estoy haciendo todo esto, buscando reuniones de oración en la iglesia, estoy discipulando a las personas. ¿Por qué no sucedió en mi iglesia que empezara esto en una reunión de oración que estamos tratando de hacer? ¿Por qué no empezó esto en el discipulado después de un sermón cuando hago una invitación y tenían las filas de personas esperando ingresar al inmueble? Pero después dije y vi y en un ejercicio de memoria, nunca había tenido, desde que estoy aquí, este número de personas que actualmente está siendo tan constante, buscando tanto a Dios, buscando, estando, si no llenos los espacios de discipulado, están viniendo con constancia, frecuencia y con hambre de aprender. Están viniendo y Eso están tiene que ver queriendo. precisamente con las expectativas que uno tiene de cómo Dios tiene que obrar. Y nos pasa Y a todos. a todos, pero está pasando, sí hay, no Claro, porque claro. Outbury está pasando esto, sino porque tenemos que ver los que estamos tratando de meternos con Dios y meter a la gente que amamos y que pastoreamos en esa dinámica. Estaba viendo eh, que en una nota de un video de Univisión, en la sección de horóscopos, de Univisión, una de las cadenas latinoamericanas más influyentes de las personas de habla hispana aquí en Estados Unidos, que había una mujer que estaba hablando de la Biblia y si la sequedad del río Éufrates significaba algo en relación con algunas profecías del Apocalipsis. Y la mujer terminó dando el mensaje diciendo, no hay que asustarnos si está pasando esto. Dio los datos, lo que dice el Apocalipsis sobre el río Éufrates, bla, 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 da la explicación bastante mesurada y bíblica y dice, pero no es para asustarnos, sino porque Dios nos está dando la oportunidad de que nos acerquemos a Él. Predicando la mujer en un video de 5 minutos de Univisión en la sección de horóscopos eh, Qué loco. este, a nivel nacional, diciéndole a las personas que se acerquen al Señor, utilizando de pretexto esta situación de la noticia de la secada del río Éufrates. Eso no es algo regular, no es algo que se Sí, permitía o que estaba sucediendo. sí. Creo que estamos teniendo la humanidad necesidad y el Espíritu Santo está tocando a las personas para acercarse a Dios y eh, tratar de obedecerle, porque también hay la otra parte. Hay un ataque, hay una fuerza, hay una situación pujante de liberalidad, de situación sexual también en las mismas redes, en los mismos medios, fuerte, pujante, de descontrol, de de mensajes de odio, de venganza, de revancha, y lo hacen como videos graciosos, y lo hacen como TikToks o como lo que sea, también haciendo una ofensiva fuerte sobre las cosas que a Dios le importan, que somos nosotros los seres humanos, que están alejándonos de glorificar su nombre. Sí, sí, o sea, creo que podemos terminar con eso que estabas diciendo. Tenemos que ver qué está haciendo Dios, pero no solo en Asbury, ¿no? Sí, pero no solo. Sobre todo como iglesias,
no estamos muy conscientes, bueno, por lo menos aquí en México y seguramente muchos se identificarán, no estamos conscientes de qué está haciendo Dios en nuestra ciudad, en nuestras comunidades. Tenemos nuestra agenda muy, muy definida, pero no sabemos qué está haciendo Dios. Cuando hacemos un proyecto, cuando un plan, un programa para la iglesia, realmente nos preguntamos, ¿qué está haciendo Dios? A ver, vamos a hacer programas para este año. Bueno, preguntémonos primero, ¿qué ha estado haciendo Dios en esta ciudad, en esta comunidad, en nuestras propias comunidades, en donde estamos como miembros de la iglesia local? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué ha estado haciendo para unirnos a lo que ya está haciendo, a unirnos al presente mover del espíritu, ¿no? Yo creo que si algo nos enseña esto, más que definir, ¿es avivamiento? No es avivamiento, porque no entiendo la necesidad ni la urgencia de decir una cosa Etiquetar, u otra, pero sí nos está enseñando que, que necesitamos preguntarnos, ¿qué está haciendo Dios en mi vida? ¿Cómo se está moviendo el Espíritu Santo en mi comunidad, en mi pueblo, en mi ciudad, en mi país? Porque necesitamos como iglesias locales unirnos a eso que Dios ya está haciendo. Eso yo creo que es lo que necesitamos. Y bueno, también darnos cuenta como iglesias que, qué decisiones necesitamos tomar en lo personal, pero también como iglesias, y que Dios nos avive, ahí sí, de nuestra religiosidad muerta, si es el caso. Si es el caso, o de nuestra tibieza, o quizá de nuestra frialdad, o quizá de nuestra carnalidad, ¿no? Es un buen momento para examinarnos y decir dónde estamos, ¿no? Y claro. finalmente, ¿qué va a pasar cuando la gente espere que pase un Asbury, ¿no? En su comunidad de fe. O sea, a lo mejor tenemos que preguntarnos, ¿por qué no ha pasado en mi comunidad de fe? Quizá no estamos haciendo cosas que deberíamos estar haciendo, empezando por la examinación, empezando por la autocrítica, esto que comentaba hace un momento, ¿no? Pues hay muchas cosas bien buenas, y podríamos seguir muchas horas más, pero tenemos que dejarlo hasta aquí. Una palabra final, Adolfo. Sí, yo creo que es eso. Tenemos que ver el contexto. Tenemos que ver, está pasando esto en Ausbury, pero ¿qué está pasando en los lugares donde, alrededor, en nuestras iglesias, en nuestra comunidad, que está haciendo? No tenemos los cristianos que molestarnos porque esté manifestándose Dios de alguna u otra manera, ¿no? Hace unos días se llenó durante 2 o 3 días una campaña de uno de los hijos de los predicadores masivos, evangelistas más famosos que ha tenido Estados Unidos. Bueno, ahora volvió, se llenó, hubo también manifestaciones sobrenaturales, bendiciones, personas y decisiones que aceptaron seguir a Cristo. Y los cristianos nos enojamos porque está pasando eso. Ay, seguramente no van aquí, pero no van a nuestra iglesia, a la reunión de oración. Eso también es parte del avivamiento, del mover del Espíritu Santo que Dios está haciendo. Pero los cristianos nos estamos molestando por eso. Pero yo creo que nos estamos molestando porque no estamos haciendo lo que, como tú comentabas, haciendo esa autoexaminación y ver, Señor, qué son las partes donde yo quiero involucrarme dentro de este movimiento del Espíritu Santo que estás haciendo y moviendo. Todos debemos de ir hacia el anhelo de buscar una transformación de nuestra vida y de nuestra comunidad a través de la palabra y reconocer y apoyar, como bien decías, todo lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor y a través de lo que está sucediendo en el mundo. Sí. Ay, buenísimo. A veces hay celo, ¿no? De por qué Dios está usando a esta persona que, voy a decirlo así, que no debería ser, que me cae mal. ¿Por qué Dios está usando a esta persona con la que no estoy de acuerdo? ¿Por qué Dios está usando a esta persona que no es de mi misma confesión
de mi misma doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué Dios usa a estas personas y no me está usando? O eso a veces pensamos así, ¿no? A mí. Y tiene que ver con que Dios usa a quien quiere y hace lo que Él quiere. Tenemos que estar dispuestos y disponibles para que Dios nos use en lo que Él quiere, porque también nos comparamos, ¿no? A ver, pero, ¿no? Yo estoy haciendo, yo sí estudié en el seminario y esta persona no, y Dios la está usando, Dios usa al que quiere, al que tiene el corazón y la actitud lista para ser usado. Y a veces por nuestra soberbia o por nuestro, lo que sea realmente, ¿no? A veces por nuestro pecado podría ser, pero es dejar a Dios ser Dios, ya, ¿no? Y también va a usar eruditos y a personas Sí, preparadas, a lo sí, mejor sí. con unas herramientas muy poderosas que van a ayudar a conducir esos avivamientos de manera correcta. Yo creo que Dios, el tiempo de Dios, estamos viviéndolo ahora. Este es el tiempo de la iglesia y es el tiempo donde tenemos que ser luz en medio de la oscuridad, porque está pasando esto, pero nosotros no debemos estar criticando este accionar de Dios, si lo quieren llamar avivamiento, no, pero Dios está haciendo cosas. Está Eh, pasando algo. lo que sí debemos estar en contra de todo lo que está sucediendo, de situaciones donde están atacando no solamente la fe, sino hay un libertinaje y un ataque claro, certero y agudo, ¿no? Sobre todo lo que refiere a vivir una vida plena en Dios, ¿verdad? Y está la otra contra. Sobre eso es lo que hay que estar en contra, orando y dejando y metiéndonos en la dinámica del Espíritu Santo. Exacto. Que cumplamos el propósito de la iglesia, ¿no? Que es reconciliar a la gente con Dios. Ya, eso es lo que tenemos que hacer de la manera en la que podamos. Dios ya nos dio habilidades, capacidades, dones y otras cosas para hacerlo, ¿no? No querer hacer lo que hace otro, sino hacer lo que hemos sido llamados, cada quien con lo que es, con lo que Dios le ha dado, a servir y cumplir, colaborar en el cumplimiento de la misión, del propósito de la iglesia. Pues qué padre, Adolfo, gracias por este tiempo. Yo creo que ha sido bendición reflexionar sobre esto. Espero que también los podescuchas, quienes están viendo este video, piensen lo mismo. Y me despido, gracias, Adolfo, de verdad, por este tiempo. Yo sé que andas ahorita en la locura haciendo mil cosas, pero gracias. Además, estás en este momento de vacaciones y gracias por darte este tiempo de colaborar. Así que yo me voy a despedir. Muchas gracias. Amigos, que estén muy bien, que Dios sea contigo y hasta pronto.